que Pedro y Pablo, como personajes principales del libro de los Hechos de la iglesia primitiva, habían tenido caminos muy separados, muy distantes entre sí, y como que uno corrió por un lado y otro para otro y casi ni se conocieron, ¿no? Sí tuvieron altercados. Hay otra parte en donde dice que tuvieron una discusión no pequeña. Creo que fue muy polite Pablo al escribir esto, ¿no? Como el meme que dice, no, Pablo, no podemos poner esto, ¿eh? Sí, yo creo que dice, nos agarramos del chongo y nos dimos con todo. Tuvieron varias diferencias, lo cual es necesario en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Una iglesia que no tiene diferencias de carácter, de personalidad, pero sobre todo de doctrina, aguas porque ha entrado en comodidad, ¿sí? De interpretación. Yo decía la semana pasada, no se trata de pelear, pero se trata de ver lo que Pablo hizo, que con mucho respeto y sujeción fue con sus autoridades y dijo, a ver, ¿cómo está la onda? Yo he estado predicando esto y yo creo que no debemos de judaizar, ¿sí? Que enséñame. Como el otro meme, ¿no? El que está con la mesa, que dice, cambia mi mente. Se trata de abrir las escrituras y crecer. Dice la palabra, sobre todo en el libro de los Hechos, que cada vez que la iglesia sufría crisis y disensiones, crecía. Entonces, es bien importante, familia, que como miembros, seas parte o no seas parte del liderazgo, puedas tener una propia interpretación del evangelio. Claro que lo ideal es que esté sujeta y en un paralelismo a la iglesia en donde estás. ¿Qué es esto? Vas a decir, bueno, pues estás diciendo una cosa y luego dices otra. No, yo tengo una diferencia de interpretación, voy con los pastores, voy con los líderes, las expongo y buscamos que a la luz del Espíritu Santo podamos unificarlo. Pero es bien importante que como iglesia no estemos dormidos, que ni siquiera te estés dando cuenta que a lo mejor alguien aquí erró involuntaria y espero que involuntariamente, y alguien aquí se aviente una inocente herejía, ¿sí? Y que tú digas, me ando con los memes, ¿no? Como DiCaprio, y lo detectes. No me cuadra. ¿Cómo que así, verdad? A ver, pastor, si el pastor está muy ocupado al final despidiendo a la raza y saludándolos y ministrando, sácale una cita. Ve con los maestros, ve con los líderes. Dice la palabra que tuvieron, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara. Esto hace un énfasis en que tuvieron que separarse del grupo y a ver, ¿qué está pasando aquí? Y tuvieron una discusión porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Fíjate la seguridad de Pablo, pues yo creo que andaba mal mi hermano, ¿sí? Yo creo que andaba mal. Vamos a orar por él. No, tienes que confrontarlo con amor, con respeto. Pero Pablo estaba seguro que Pedro estaba mal en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles. Fíjate, cuando Pedro llegó por vez primera a Antioquía, Pedro se sentaba a comer con los gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron amigos de Santiago, del hermano de Jesús, del otro líder de la iglesia, Pedro ya no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. Vámonos, duro a la cabeza, con hombre, hipocresía. Y luego yo creo que esta fue de las cosas que más le molestó a Pablo. E incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. ¿Sabes por qué le caló tanto esto de Bernabé? Muchos han pensado que Bernabé era el pupilo de Pablo, pero fue al revés. Pablo era el pupilo de Bernabé. El que instruyó a Pablo en Arabia, el que lo tomó primero, el que lo aceptó, porque acuérdate que Pablo al principio nadie lo quería, porque era el que azotaba la iglesia, que la asolaba, el que la perseguía, el que juntaba cartas.
El primero que confió en él fue Bernabé. Bernabé lo trajo, lo enseñó y era su mentor. Y luego imagínate Pablo ver que su mentor andaba de hipócrita también, pues así lo dice, ¿verdad? Que el que entró a las hipocresías de Pedro también fue Bernabé. O sea, a lo que voy con esto, y te lo relato de esta manera, para que podamos identificar que el problema ya había escalado. O sea, no nada más era una diferencia de opiniones. El problema ya había escalado. O sea, ya era los líderes de la iglesia cara a cara enfrentándose. Y luego la frustración, coraje, decepción. No sé qué tantos sentimientos puede haber tenido Pablo decir. Y te llevaste de encuentro hasta mi mentor. Ahora, en este primer segmento yo veo aquí dos cosas. Una, hay problemas que persisten. Hay problemas que vuelven. El exclusivismo rígido de los judíos. ¿Qué con esto? En Hechos capítulo 6 dice la palabra que estaba la iglesia en su fuego, estaba la iglesia en el primer amor. Yo quiero que te imagines tu primer amor. Todos hemos tenido esa etapa del primer amor. Esa etapa cuando llegas a los pies de Jesús o cuando el Señor te levantó de una circunstancia difícil y andas con todo, sirviendo, yendo, dando, cooperando. Es la luna de miel del cristianismo. O sea, todo lo ves bueno, todo lo ves bonito, todo lo ves color de rosa. En Hechos capítulo 6 estaban en esa situación. El Señor se acababa de regresar, acababa de ascender al cielo. Pero lo más grande de esto, o sea, imagínate, poco antes lo habían visto resucitar, lo habían visto presentarse resucitado, pero todavía venía otra situación todavía más grande. Había llegado recién el Espíritu Santo a la iglesia y todos habían sido bautizados. O sea, andaban, pero con todo. Había un avivamiento tremendo. Y en ese avivamiento resulta que los apóstoles, la iglesia todavía no se propagaba, la iglesia solo estaba en Jerusalén, detectan un problema. El problema es que las viudas, las personas mayores se estaban quejando de que solamente atendían las mesas de las viudas judías y no la de los gentiles. Y empezaba ahí la bronquita y el chisme y la murmuración y tienen sus preferidos y como pues sí, yo no soy judía, yo soy gentil y mira, a ella le sirvieron más y a ella sí le pusieron el pozole caliente y a mí no. Y allá sí pusieron la Coca Light, y aquí pusieron la de toronja, y empezaban a quejarse. Allá sí les pusieron hielos, acá no nos pusieron hielos. Allá sí les están repitiendo plato, acá no nos dejan repetir plato. Y todas esas broncas llegaban a los apóstoles hasta que dijeron, ¿saben qué? Tenemos que nombrar gente que se encargue de esto para no distraernos nosotros de la predicación de la palabra. Y nombraron a los famosos diáconos, entre ellos Esteban, el primer mártir. Ok. Dieron una solución que funcionó. Estaban tan llenos del Espíritu Santo y del avivamiento que esos hombres que pusieron para servir y organizar las mesas, fíjense esto, para servir y organizar las mesas, esos diáconos no predicaban, esos diáconos no daban discipulado, esos diáconos no pasaban a oficiar Santa Cena, esos diáconos eran exclusivamente para tareas prácticas, fueron llenos del Espíritu Santo de tal manera que Esteban es el primer mártir de la fe. Felipe, otro de ellos, se convierte en uno de los más grandes profetas y evangelistas que tiene el libro de los Hechos. Felipe es el que bautiza al que tal vez sea el primer gentil bautizado en agua, al etíope. O sea, el avivamiento estaba impresionante en ese momento. Se había dejado un poquito de lado el exclusivismo y con eso empezaban a convivir. Ahora, esto es importante y lo estamos viendo en CCM, en la materia Historia de la Iglesia, que una de las principales prácticas de la iglesia primitiva era comer. No hay nada más bíblico de la iglesia primitiva que el comer juntos. El comer como iglesia era una práctica repetitiva, era compartir el pan y la sal y aprovechaban cada vez para recordar el memorial de la Cena del Señor. ¿Sí? Estaban en esas y entonces se sentaban, y te platico todo esto por esto que voy. Judíos, gentiles, gente que no tenía un dedo, gente que no tenía un brazo, gente que había estado recuperada de lepra, gente que había tenido mala fama, como dicen que era con los que se juntaba Jesús, tal vez había publicanos, había pecadores, mujeres de mala nota, había de todo en esas mesas. Algo que el judío tenía estrictamente prohibido hacer.
El judío observante de la ley incluso tenía prohibido hacer negocios con un gentil. No podía hacer nada con un gentil, mucho menos sentarse a comer. Ya había la iglesia cristiana, la iglesia primitiva había dado ese paso, ya convivían todos juntos, ya eran, como escribe Pablo en Gálatas precisamente, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, todos somos uno en Cristo. Se había logrado, pero ¿qué pasa después en esta historia que estamos viendo aquí? Pues pasa que Pedro, la primera vez que hace esta visita a Antioquía, Pedro sí se sentó en su primera visita con gentiles, con pecadores, con inmundos, con mutilados, con enfermos, con tuertos, con todo tipo de gente que para el judío era lo peor. Pero en la segunda visita, el primer amor empezó a bajar en la vida de Pedro. Esa llenura de Hechos capítulo 2 empezó a bajar. Esa llenura de Hechos capítulo 2 y 3, donde Pedro daba sermones que convertían a miles y mandaba bautizar a miles, empezaba a ceder, lo cual es natural, y empezaba a crecer Pedro. Esa famosa lucha carne-espíritu, si de alguna manera podemos visualizar esa lucha carne y espíritu, es en la vida de Pedro. Y entonces empieza a decir, híjola, pues como que no se me pueden olvidar de todo mi pasado y mis raíces. ¿Y cómo es posible que esté delante de esta mujer o este hombre de mala fama? ¿Cómo es posible que esté yo codo a codo tomando el pan con las mismas manos que este gentil pecador? Y la influencia fue mayor, la influencia del entorno fue mayor que la verdadera interpretación o la correcta interpretación del Evangelio. Llegaron unos amigos de Santiago, que ojo, la Biblia nunca habla de que Santiago andaba judaizando, simplemente eran amigos de Santiago, que me imagino eran judíos recalcitrantes. Y cuando llegan, Pedro dice, pues necesito quedar bien aquí y necesito quedar bien acá. ¿Sí? Necesito ver de qué manera puedo, o sea, como político, ¿no? Quedó bien con los de acá y quedó bien con los de acá, quedó bien con los de allá y quedó bien con los de acá. Y se empezó a politizar el evangelio. Ahora, ¿qué enseñanza podemos tener con esto? El evangelio, iglesia, no es exclusivo. El evangelio no es exclusivo de Familia Escogida Playa del Carmen. El evangelio fue dado, que dice Mateo 28, 19 y 20. Toda criatura. Id y compartir el evangelio a toda criatura. A veces nos apropiamos y abrazamos tanto el evangelio como si fuera exclusivo nuestro. Y entonces hacemos operación Jonás y empezamos a decir, no, él sí lo merece, este no. A veces tenemos a ese gentil, en un sentido figurado, a ese gentil de mi conocido, de mi familiar, de mi vecino, y nosotros determinamos que él ya no merece escuchar el evangelio porque ya se le ha hablado muchas veces. A veces nosotros decidimos que tal persona ya no merece que yo gaste mi tiempo en ella, mostrándole el evangelio en acciones, en amor, en tiempo, en disposición, en ayuda, porque ya le di muchas veces la mano y me tomó el pie. Y empezamos a catalogar, como Pedro empezó a catalogar a los gentiles. Muy probablemente Pedro empezó a decir, no, pues este es así, este es así, este es así, este es así, este es así. Y yo tengo que quedar bien acá. Y entonces ya no se sentaba a la mesa de los gentiles. Ahora, aquí hay una enseñanza padrísima, iglesia. Pedro era el principal obispo de esa iglesia cristiana. Pedro ya había sido lleno del Espíritu Santo. Pedro ya había traído a los pies de Cristo a miles de personas, miles de personas. Pedro había recibido el evangelio y la teología de la misma boca del Señor Jesucristo.
Pedro ya había hecho el primer milagro público después de Jesús, que fue levantar al cojo de la puerta de la Hermosa. Ahora, ¿qué tengo con todo esto? Que tenemos que estar atentos, porque si a Pedro le pasó eso, imagínate a nosotros. ¿Sí? Yo no sé cuántas personas has llevado a Cristo, yo no sé en cuántos días del Pentecostés has estado, yo no sé a cuántos has bautizado, yo no sé de quién has recibido la teología y la doctrina y el evangelio, pero si a Pedro le pasó, en nuestra condición humana es tan fácil hacer dos cosas que Pedro hizo. Una, permitir que el primer amor mengüe y empezar a crecer a Pedro. Natural, cantidad de veces lo hacemos, me pasa cantidad de veces, empieza a bajar el amor de Dios y empieza a subir Isaí. Una. Y dos, el evangelio es para todos. El evangelio es para el que está mutilado, manco, sucio, para el que no ha entendido, para el que es la enésima vez. El evangelio también es para él. Pablo le dijo a Timoteo, predica a tiempo y a destiempo, ¿sí? Predica en tiempos prudentes y predica en tiempos imprudentes, ¿sí? No importa que sea imprudente porque ya te bateó 30,000 veces esa persona, háblale del evangelio. Ok, vamos a la segunda parte. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro, delante de todos los demás, ya no fue cara a cara. Pablo siguiendo la instrucción de Jesús, primero si hace algo, dile en privado, después si no, manda a llamar a dos, y si no después, quémalo. Díselo enfrente de todos. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro, delante de todos los demás, si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Ahora, aquí hay dos cosas. Una, me encanta Pablo porque Pablo lo que quiere es quemarlo frente a todos, ¿no? Lo que quiere Pablo es decirle, a ver, si tú te estás yendo como que eres de la secreta, aquí todos van a saber que tú ya eres cristiano y ya vives como gentil. Si aquí frente a los amigos de Santiago tú te las estás dando de hebreo de hebreos y de judío de judíos, pues yo aquí públicamente voy a decir una verdad, no voy a decir una mentira. A ver, Pedro, si tú que eres judío de nacimiento ya no sigues las leyes judías y vives como un gentil, pues a causa del evangelio, ¿por qué los estás obligando a esto, Pedro? Y luego cuando Pablo dice en el versículo 15, tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Esas comillas las trae la NTV de pecadores, no se la puse yo. Porque a lo que se refiere era la manera de hablar del gentil en ese entonces. Simplemente, ¿quién era gentil? Aquel que no era judío, y si no era judío no podía seguir la ley mosaica, la ley de Dios. La ley de Dios decía que si alguien comía cerdo o un ave no permitida, esa persona era pecadora. La ley decía que si una mujer, después de estar en su periodo, en el día correcto y preciso de haberlo terminado, no iba y se purificaba, esa mujer era pecadora. O sea, que el gentil no cumplía absolutamente nada de la ley y por lo tanto era un pecador múltiple. Por eso se le daba ese adjetivo de pecador. Dice el 16, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia de la ley. Me encanta porque esta es la tesis de la gracia. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo, nada más, y no por la obediencia de la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. 17. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. ¿Qué es lo que Pablo trata de decir? A ver, si el Señor bajó del cielo, si Dios encarnó, si Dios vivió justo, vivió puro,
para poder llegar como un sacrificio perfecto a la cruz. Fue a la cruz, murió por nosotros, nos salvó por gracia, fuimos salvos mediante la fe. Si tú estás volviendo a la ley, es porque sigues creyendo que cumpliendo la ley vas a ser salvo. Entonces, al dejarla de cumplir para tomar la gracia del Señor, entonces te estás condenando. Y Pablo le dice, entonces Cristo vino a condenarnos. Me encanta esta parte porque la semana pasada también hablábamos de las libertades en Cristo. Hablábamos de cómo en el sistema religioso cristiano hemos batallado tanto con el tema de las libertades en Cristo, porque además no podemos dejar de lado que es una línea muy delgada entre la libertad y el libertinaje. Yo no sé si en un afán o en una preocupación, ¿sí? La iglesia de nuestros antepasados inmediatos, en una preocupación por no pasar la línea de la libertad al libertinaje, tal vez fuimos enseñados con demasiadas cargas y demasiadas ataduras y no podemos disfrutar la libertad en Cristo. Nos inventamos como iglesia una serie de pecados que la Biblia no nos habla nada de eso. ¿Qué es un pecado? Es todo aquello que ofende a Dios. Decíamos la semana pasada, pusimos el ejemplo del baile y después lo platicaba con una persona. ¿Por qué el baile es malo? ¿Por qué el baile no es malo? No se trata de un tabú del baile esta clase, pero lo quiero tomar como un ejemplo, ¿sí? Yo hablaba de unos amigos que bailaban padrísimo, matrimonio entre ellos. Y yo le digo, porque si bailas con tu esposa, ¿cuál es el problema de bailar? ¿Dónde sí el baile puede estar mal? En un baile con sensualidad, en donde no estás con tu esposo o tu esposa y te puede llevar eso a otras cosas, pues ahí está mal. Si tú estás bailando con tu esposo o tu esposa y hay sensualidad y hay deseos de la carne, ¿hay algo malo en esto? Nada. Nada, absolutamente nada. Pero tal vez, como les dije, y justificadamente, en una preocupación la iglesia por no pasar al libertinaje del baile, dijo, ningún tipo de baile. Ni con la esposa, ni con la abuelita, ni con nadie. Ningún tipo de baile. Y empezamos a cargar con ese tipo de cosas que no solamente nos eran una carga, sino que nos desviaban del verdadero evangelio. Como empezó a pasar en esta historia con Pablo, con Pedro, con Bernabé y con todos los que estaban ahí en Antioquía. ¿Qué empezó a pasar? Que gastaban más tiempo, invertían más tiempo en ver que si se tenían que estar circuncidados o no. Que si tenían que comer solamente los animales permitidos en la ley o no. Que si tenían que cumplir el sábado o no. Que si tenían que cumplir con todo el 10% de sus ganancias o no. Y se dejó de enseñar a Cristo. Y se dejó de enseñar que el hombre necesita en su condición miserable y pecadora ser justificado mediante la fe en Jesucristo delante del Padre. Y se empezó a olvidar lo esencial del evangelio. Y creo que hoy en día es importante, familia, que como iglesia dejemos de discutir, dejemos de ocupar nuestra mente en tantas ataduras que tal vez venimos arrastrando, sobre todo los que tenemos ya años en el evangelio, los que tenemos 20, 30, 40 años en el evangelio, venimos arrastrando con un montón de cosas. Y nos la pasamos hablando y discutiendo y predicando y enseñando, indagando, investigando. Y quién sabe dónde dejamos el evangelio. Ahora, en este segundo bloque, personalizaron el evangelio. Y eso es un riesgo tremendo. ¿Por qué menciono que lo personalizaron? Lo personalizaron porque llegaron a un acuerdo en donde había judíos que podían creer en Jesucristo, pero que se podían seguir en la observancia de la ley. No pasa nada, yo guardo el Sabbat, creo en Jesús y soy justificado mediante la fe.
pero no voy a comer animal inmundo, pero no voy a hacer esto, pero no voy a hacer lo otro, pero no voy a hacer lo otro. Y los gentiles, como no son judíos, ellos están libres de seguir la ley y también pueden creer en Jesús. Y entonces crearon dos cristianismos. Crearon dos tipos de cristianismo. Crearon dos tipos de discípulo. Y esto sucede mucho hoy en día. Personalizamos el evangelio para que nos acomode. Personalizamos el evangelio. Hay cada iglesia que personaliza el evangelio. Las iglesias de la no religión. Siempre lo he dicho, la religión no es mala, la religiosidad es mala. Las religiones está basada, la verdadera religión, en un conjunto de estructuras que la Biblia nos enseña. Ahora, ¿qué es lo que está mal? Las cargas que estamos hablando actualmente. Y entonces, hay iglesias de la no religión. No, pues tú ven, no hay estructura, no tienes un compromiso, no tienes absolutamente nada. No, hombre, pues qué chido, ¿no? Yo hubiera sido feliz en mi adolescencia y Ceci también, porque íbamos al culto de jóvenes y luego el culto de jóvenes duraba como 3 horas, los sábados en la tarde, y terminando el culto de jóvenes, nanáis, todos teníamos que limpiar la iglesia que era de 3 pisos para que el otro día estuviera limpia. Y al otro día, pues igual, como los servidores de aquí, vente bien temprano. Y lo decía Moy, el pastor lo decía el martes pasado con servidores, terminaba el culto general de la mañana y luego nos íbamos a comer y a distraer un rato y regresamos al culto general de la noche. ¿Qué es lo que estoy diciendo con todo esto? Que si a mí, de adolescente, con ganas de estar en la calle, me hubieran dicho, no hombre, hay una iglesia de la no religión, tú ve y no hay compromiso, yo hubiera sido el primer inscrito, ¿verdad? No podemos personalizar el evangelio. No puede haber 2 evangelios, uno para ti, uno para mí, uno para aquel, uno para mi abuelito, uno para el vecino. Es un solo evangelio. Ellos lo trataron de personalizar. 2, no se puede suavizar el evangelio. Lo estaban suavizando. Pedro en esa mesa lo estaba suavizando para que todos estuvieran felices y contentos. Para que los amigos de Santiago fueran bienvenidos, pero también los gentiles que por años habían sido desechados, también estuvieran contentos. Vamos a hacer una mesa en donde todos estén contentos. Vamos a hacer una iglesia en donde todos estén felices. Lo hemos platicado el pastor Moyo una cantidad de veces. Si quisiéramos llenar esta iglesia, ya sabemos qué mensaje predicar. El de la prosperidad, donde todo te va a ir bien. El del empoderamiento, como lo mencionamos la semana pasada. Tú eres Juan Camaney, tú eres todopoderoso, tú eres, el cielo es tu límite. Y bla, 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 bla. Pero el evangelio es palabra dura. ¿Se acuerdan cuando Jesús terminó una vez de predicar? Y le dijeron, no, palabra dura es esta, entender, ¿saben qué? Ahí nos vemos, y se fue un montón de gente. Y Jesús voltea con sus discípulos y les dice, ¿y ustedes qué? ¿Se quedan o se van? Jesús dijo, yo vengo a hacer una espada. El evangelio es confrontativo. Decimos cantidad de veces, el Espíritu Santo nos convence de pecado. ¿Cómo te va a convencer el Espíritu Santo de pecado si nunca predicamos una palabra que te confronte con el pecado, que confronte a la gente con el pecado? Ahora, suavizaron para estar todos contentos. Ahí, lo más fácil de venir aquí y predicar un sermón es hacer un sermón en donde todos estén contentos. En donde todos estén contentos. Hace poquito estábamos en la casa comiendo, estaba Isaíta, Isaíto, y me dice Isaí en broma, espero que sea en broma, ¿te acuerdas cuando corriste a un hermano de la iglesia con una enseñanza? Estamos como iglesias comprometidos a predicar la verdad. No podemos suavizarlo para gentiles
y para los amigos de Santiago. Alguien que me ayude a leer 1 Corintios, déjenme les digo, 1, ahí me faltó el 1 del 18 al 20. Si se puede en la NTV o NBI, se los voy a agradecer. Si no, 1, 18 al 20. ¿Sí? Para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. El mensaje de Dios es una ridiculez para este mundo. Si otra versión, el mensaje de Dios es locura. ¿Por qué? Porque es la sabiduría de Dios. Y dice, le acaba de leer Sarita, que el mensaje de Dios, que es la sabiduría de Dios, avergüenza la sabiduría de los entendidos. ¿Qué es esto? Nunca vamos a poder hacer que el mensaje de Dios sea algo bonito para todos. ¿Por qué? Porque es la sabiduría de Dios que no cabe en la sabiduría humana. Es la sabiduría de Dios que jamás va a poder entrar en una mente finita. Porque la sabiduría de Dios es incomprensible. Dice la palabra que sus caminos son inescrutables. Entonces, cuando queremos compartir el evangelio color de rosa, no estamos compartiendo el evangelio. El evangelio que es el evangelio verdadero del Señor es una locura para la gente. El evangelio es una ridiculez, como dice 1 Corintios 1. Es una ridiculez para la gente, para los entendidos, para los que dicen, ¿cuál Dios? Para los que te dicen, por favor, ¿de qué me estás hablando? Tú también ya eres un fanático. Sí, a ver, si Dios existe, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa lo otro? ¿Y por qué pasa cuyá? Y que no sé qué rollo. Y la Biblia, sí sabes que lo primero que te dice, la Biblia se contradice. A ver, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y sabes por qué? Porque es una locura. Ay, seguramente el Espíritu Santo engendró en una mujer, en una virgen, ¿verdad? Sí, y seguramente esa persona nació y nunca conoció pecado, ¿verdad? Y resucitó. A ver, dame las pruebas. ¿Sabes qué? Todo eso es locura. Porque es sabiduría de Dios, no sabiduría humana. Ahora, el Evangelio a veces es tan sencillo y lo hacemos tan complicado cuando queremos decirle a la gente, no, mira, Dios te ama. No estoy diciendo que Dios no la ame. No, mira, Dios tiene un propósito para ti. Mira, la vida va a ser mejor con Dios. Mira, tú necesitas rendirte a Dios. Tú vas a empezar a ver el amor de Dios. Y en ningún momento les decimos, ¿sí? Estás muerto en tus delitos y pecados. Y es bíblico. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero nunca les decimos que necesitamos a Jesús para ser justificados frente al Padre. Pero nunca les decimos que nuestra condición tan miserable nos separa de Dios y que con nuestra condición es imposible presentarnos delante de Dios y que no hay obra que podamos hacer que pueda ser meritoria para tener la salvación. Y que la única forma, ya que nunca vamos a poder ser perfectos y santos, es creer que el Señor Jesucristo vino a tomar mi lugar y aceptarlo como mi Salvador, como el único que puede salvarme, como el único que puede tomar mi lugar. Iglesia, ese es el Evangelio. No el de las promesas del Dios que te va a resolver la vida, del Dios que te va a ayudar, del Dios. Todo lo demás son añadiduras. Yo no digo que no.
Dios te va a amar y va a amar al pecador y lo va a levantar y lo va a abrazar y lo va a restaurar. Son añadiduras. Pero no es el evangelio que salva. No es el evangelio de la conveniencia, es tú estás mal, tú estás muerto espiritualmente y actualmente eres un enemigo de Dios. Ay. ¿Por qué no les decimos nunca a la gente que no son hijos, a los que no tienen a Cristo, que no son hijos de Dios? Eres una criatura de Dios. No, pues porque nunca va a venir a la iglesia. Sí, pero le sembraste la palabra para que el Espíritu Santo lo convenza de su pecado. ¿Por qué no le decimos, si tú no crees en el Señor Jesucristo, no puedes ser adoptado como hijo de Dios? ¿Por qué no le decimos, sí, que actualmente él está enemistado con Dios y que la ira de Dios está no sobre él, porque si no estuviera destruido, pero él es el objetivo de la ira de Dios? Y hasta que él acepta a Jesús como su Salvador, es entonces que el castigo de su paz pasa a Jesús. Y ese es el verdadero evangelio que a veces suavizamos demasiado. Hasta aquí algo que quieran comentar para ir a la última parte. Ok. Versículo 18. Más bien, sigue diciendo Pablo, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó, así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ya ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Y aquí lo que Pablo está tratando de decir es que le dice a Pedro, mira, yo soy un pecador si vuelvo a construir el antiguo sistema. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó, así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Si había una persona que intentaba cumplir la ley, no la cumplía, pero intentaba cumplir la ley, ese era Saulo de Tarso. Hebreo de hebreo, fariseo de fariseos. Conocía la ley como pocos, fue educado, estudió a los pies de Gamaliel, un doctor de la ley que aparece en el libro de los Hechos, capítulo 3, si mal no recuerdo. Es aquel famoso consejero del Sanedrín que les dice al comité religioso, suelten a Pedro y a Juan. Acababan Pedro y Juan de hacer el milagro del cojo del pórtico de la Hermosa, de la puerta de la Hermosa. Déjenlo. Si el movimiento que ellos están representando es de Dios, va a permanecer. Y Pablo dice en pocas palabras, ¿sabes qué? Hasta que no pude más. Y entendí que tenía que morir a la ley y dejar de intentar cumplir todas esas exigencias a fin de vivir para Dios. Y cuando dice mi antiguo yo fue crucificado, en la Reina Valera, los más antiguitos no la sabemos como la de ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí, ¿verdad? Lo que Pablo está tratando de decir es, ya no vivo yo, ni mi manera de pensar farisea, ni mi costumbre, ni mi celo hebraico, ni las enseñanzas del gran Gamaliel,
que era haber ido a la mejor universidad farisea que existía, ni el tiempo que le invertí en estudiarla, en practicarla, en enseñarla, en toda una vida, en andar de político, en andar cabildeando con las autoridades para conseguir cartas, para sacar cristianos y arrastrarlos y matarlos y perseguirlos. Nada de eso vive ya. Vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Dos cosas. Bueno, una, que se divide en dos. Si alguien sabía que por méritos propios no había relación correcta con Dios, esto es salvación, era Pablo. Si alguien sabía que ningún mérito lo ponía en una relación correcta con Dios, era Pablo. Si alguien podía vivir la gracia, era Pablo. Y a veces, iglesia, no nos damos cuenta, no dimensionamos que estamos aquí por pura gracia. Les decía yo el domingo de mis primeros pasos, ahora conociendo a la familia, no idealicen a los líderes, no idealicen a los maestros, no idealicen a los pastores de de ninguna iglesia. La palabra dice que lo vil del mundo escogió Dios. Y los que tenemos la oportunidad de servir es porque fuimos viles de primera línea o somos viles de primera línea. Y aún así, y solamente por favores que no nos merecemos de parte de Dios, somos salvos y dignos de enseñar su palabra y dignos de servirle al Dios vivo y verdadero. ¿Qué con esto? No pongamos cargas que no podamos llevar. No pongamos cargas que vengan a minimizar el sacrificio de Cristo. Como dice Pablo, y si tuviéramos que cumplir la ley, entonces ¿para qué murió Cristo? Es bien importante, creo yo, que con este capítulo 2 que vimos la semana pasada y ahora, entender esto. Necesitamos una correcta y personal interpretación del Evangelio. Cuando yo te digo personal, no es que no vas a necesitar ayuda de nadie. Es que vas a necesitar ayuda de tus pastores, de tus maestros, de tus líderes. Pero al final el Evangelio, Dios te ha dado un razonamiento y te ha dado al Espíritu Santo para entenderlo. Uno de los principales problemas que en lo personal yo tuve mucho tiempo es creer en el Evangelio de alguien más. Y no tener mi propia interpretación del Evangelio. Te repito, moderada, guiada, enseñada por los pastores y maestros que Dios te ha puesto. Pero no era una convicción personal. Era porque mi pastor, mi líder, mi mentor, mi amigo, pues hacía esto, yo lo hago. Pensaba esto, yo lo pienso. Mi mamá pensaba esto, yo lo pienso. Pero cuando recibes la gracia, cuando recibes la libertad de la gracia y cuando dices, uno, no hay nada que yo pueda hacer, pero absolutamente nada que yo pueda hacer para tener una relación correcta con Dios y tener la salvación. Y eso se llama gracia. Y dos, de las que me ha sacado el Señor. Y me vuelve a levantar y me vuelve a dar una oportunidad. Y eso se llama gracia. Y cuando lo vives y cuando lo entiendes de una manera personal, te quitas tantas ataduras, tantas cosas. Y no nada más eso, dejas de ponerle esas ataduras y esas cargas a otros. Dos, el Evangelio es tan poderoso, es tan puro,
decir algo tan sencillo, que no podemos ni personalizarlo y en esa personalización contaminarlo. Dice la palabra de Dios que en los postreros días habrá mucha comezón de oír. Y en esa comezón va a haber muchos falsos maestros que se van a aprovechar de esa comezón, de esa inquietud de oír. Eso es comezón, esa inquietud, de esa necesidad de oír la verdad. Y va a haber tanto falso maestro, dentro y fuera de la iglesia, que se van a aprovechar de eso. No hay otra forma, iglesia, de estar prevenidos de eso, más que como mencionamos, que se da la correcta interpretación del evangelio, que es con comunión y discipulado. Que el discipulado es estudiar la palabra aquí en la iglesia, en los espacios que hay de enseñanza y en el... Esa comezón de oír nos lleva a creer tantas cosas que nos distraen del evangelio. Nos llevan a creer de todo lo que hay ahorita. Y por eso yo estoy convencido de que estamos en los postreros tiempos. En mis de razonamiento tengo 45 años casi, y pues de más o menos uno que se empieza a acordar 5 o 6 años, tengo casi 40 años en una iglesia cristiana y nunca antes había oído tanta información acerca de vertientes del evangelio, de conceptos, de doctrinas, de ideologías que giran en torno y alrededor de la Biblia. Antes las corrientes eran, pues que el bautista, que el metodista, que el pentecostal, que dentro de la misma iglesia, esas eran las corrientes. Pues que si uno utiliza instrumentos y otro no, bueno, pues eso era el menor de los problemas. Cada quien, si les gusta la música con instrumentos, o el que le gustaba la música nada más con un órgano o a capela. Pues qué padres los problemas, ¿verdad? Pero hoy en día, los problemas no son esos. Hoy en día los problemas son mucho mayores, en donde se le quita al Señor Jesucristo todo el señorío, toda la autoridad, toda la adoración, toda la razón de ser, que Él debería de ser nuestra razón de ser como cristianos. Y empezamos a poner, como lo veíamos en este estudio, tantas cosas que el enemigo utiliza para distraernos del verdadero evangelio. Y con esto termino. Y lo que es peor, nos distrae tanto del evangelio que a veces podemos tener años en el evangelio y no sabemos predicar el evangelio. No contestes, no me contestes esta pregunta. No gesticules, no es cierto. Si yo te voy a mandar con esta pregunta a casa, es para ti. Si ahorita entrara una persona que necesita a Cristo y que nunca ha escuchado el evangelio y te dijera, un favorzote, me tengo que ir, ¿le puedes compartir el evangelio? ¿Cuánto tardarías? ¿Cuántas vueltas darías? Y al final, ¿entendería el evangelio esa persona con tu explicación? ¿Mande? Es correcto. Sí, pero nosotros sembramos la semilla. Aquí el problema es qué semilla sembramos. El Espíritu Santo riega, dice la palabra que Apolo sembró, Pablo regó, pero el Señor es el que da el crecimiento. Pero ¿qué semilla estamos sembrando? ¿La que oímos en Instagram? ¿El pensamiento que leímos bien bonito de no sé quién? Con colores pastel bien bonito. ¡Wow! Y le buscas la cita y no la encuentras por ningún lado. Fue una frase motivacional, pero le pusieron el nombre de Dios y hasta lloramos. ¿Qué semilla estamos sembrando? No podemos sembrar una semilla que no tenemos, una semilla que no hemos disfrutado y que no ha hecho nada en nosotros. Te repito, el evangelio es una espada, dijo el Señor Jesús. Incluso dijo que vino a separar familias, ¿eh? Así lo dijo el Señor. Vine a poner a unos contra otros.
se le fueron varios de sus seguidores porque dijeron, ay, papito, no, esta es palabra muy dura. El joven rico que dijo, iba todo muy bien hasta que me dijiste que deje todo, no, con permiso. Palabra dura es esta. Yo te invito a que la próxima seamos bien bíblicos y le digamos a la gente que se está muriendo en sus delitos y pecados. Tenemos con esta anécdota, cuando Isabela estaba chiquita y vivíamos en Canadá, pues tenía 6 años mi hija, ¿no? 5, 6 años, menos, como 5 años, estaba en el kinder. Y pues a como pudimos por la edad y todo le explicamos qué era el evangelio. Y un día llega, no es cierto, la maestra nos llama la atención, y luego en un país tan multicultural, y nosotros vivíamos en una zona hindús, porque Isabela le preguntó a una compañerita, o le preguntaron que qué religión era, y luego Isabela le dijo, y la otra le dijo, pero Isabela le preguntó que si creía en Jesús. Dijo que ella no creía en Jesús, dijo la compañerita, y le dijo, te vas a ir al infierno. Directa. Digo, hay que tener amor. Pero esa es la realidad del evangelio. Si la gente no tiene a Jesús, se va a ir al infierno. Está muerta espiritualmente en sus delitos y pecados. Y no está justificada delante del Padre y es enemiga del Padre. Pero la buena noticia es que el Verbo se encarnó. Habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito. Y entonces sin pecado fue a la cruz y como humano hizo lo que ningún humano podía hacer. Vivir en perfección y vivir en santidad. Entonces yo creo en Él. Y como creo en Él, Él toma mi lugar delante del Padre y por Él soy salvo. Ese es el Evangelio. ¿Va? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Ok. Va. Pues bueno, despedimos allá también la transmisión. Muchas gracias a los que nos siguieron y que esta palabra pueda ser de bendición y de mucha ayuda, y a los que no tienen a Cristo en su corazón y nos están escuchando, esto no es una religión, es una verdad. Jesucristo es el único, si crees en Él, que Él es el único que pudo vivir en perfección, es el único que te puede dar la justificación delante del Padre. No hay salvación, no hay vida eterna, si no es a través de Jesús, y te invito a que lo aceptes como tu verdadero y único Salvador. Dios te bendiga.